Dios. Y así nos internamos en nuestro tema en esta hermosa tarde, meditando en la palabra. Recuerde, nuestro tema es el clamor de nuestras obras en la eternidad, en su segunda parte. ¿Qué significa esto? El clamor de nuestras obras. Nuestras obras hablan, claman, nuestras obras trabajan, aún después de que el hombre ha muerto o ha partido de esta tierra. Apocalipsis 14:13 lo dice de esta manera: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando el Señor habla en este pasaje de bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, o sea, aquellos que mueren por causa del Señor, por servir al Señor, por amar al Señor, por glorificar al Señor, mueren creyendo en el Señor. Dice, ellos han muerto, pero son bienaventurados. ¿Y por qué son bienaventurados según este pasaje? Este pasaje dice que bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Pero por qué entonces dice? ¿Por qué es que son bienaventurados? Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Por un lado tendrán reposo. Ya no están ellos con trabajo, con luchas, con pruebas, con ansiedad, con tribulación, con enfermedad, con angustia. Ya no están batallando con nada de lo que sufrieron y padecieron en esta tierra. Ya pasaron de esta etapa y ya vencieron en el nombre de Jesús. Entonces dice, ellos ahora les toca el descanso, el trabajo. Descansarán de sus trabajos. Pero luego agrega y dice, porque sus obras con ellos siguen. O sea, esta bienaventuranza de la que habla la palabra aquí, de los muertos que mueren en el Señor, primero es porque descansan de sus trabajos. Ya hay reposo, el Señor consolará, enjugará toda lágrima y bendecirá esas vidas de una manera sobrenatural. Pero segundo dice, porque sus obras con ellos siguen. Esto significa, aunque ellos ya no están acá trabajando, laboreando, luchando, hablando la palabra, testificando de Cristo, en muchos casos siendo maltratados, siendo apedreados, siendo rechazados por la misma familia, muchas veces por hablar de la palabra de Dios, por testificar del amor de Dios. Y dice, aunque ellos ya no están acá y ya están descansando y ya no están batallando, ya no están sufriendo ni nada de ello, dice, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, aunque ellos ya no están acá, sus obras siguen trabajando, siguen obrando en favor de ellos. Dejaron obras en esta tierra que aunque ellos ya partieron, sus obras siguen todavía trabajando, siguen manifestándose, obrando de diferentes formas. Y en este sentido lo que estamos diciendo es que nuestras obras siguen reproduciéndose aún después de que nosotros estamos muertos. Generalmente nuestras obras siguen reproduciéndose. ¿Dónde? ¿En quién se reproducen? En los primeros que se reproducen nuestras obras es en la misma familia. Es en los hijos, por ejemplo. Los padres en los hijos. Lo que inyectaron, lo que dejaron, el reflejo, las palabras, las acciones, lo que aprendieron de ellos. Todo eso sigue reproduciéndose muchas veces. El hijo acordándose, mi padre me decía esto, mi madre me decía esto, que si yo honraba a Dios, Dios me iba a honrar. Hay muchos hombres que están aquí en este día por causa de una palabra que su madre le decía, de una palabra que su padre le decía, un consejo que le dio como hijo. Y aunque en ese momento como hijo andaba rebelde y ni caso hacía y no venía a los pies de Cristo, y a lo mejor papá ya murió, mamá ya no está acá, pero las palabras de papá todavía están acá, las palabras de mamá todavía están acá y siguen haciendo efecto en la vida de aquel hijo, en la vida de aquella hija. Aquel hijo sigue diciendo, es que yo no puedo olvidarme, mi padre, mi madre me decía, tienes que ser fiel a Dios, hijo, tienes que servir a Dios de una manera correcta, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y aquellas palabras, aquellas obras quedaron implantadas en el corazón muchas veces de los hijos, no solamente de los hijos, pero es uno de los primeros, de las primeras áreas donde queda aquella palabra, aquella acción, o muchas veces no es una palabra, es una acción. De repente papá, mamá
no decían mucho con sus palabras, pero estaban ahí en la madrugada orando, clamando, intercediendo. Siempre ahí los miraba, y el hijo de repente se levantaba al baño, la hija se levantaba por ahí a medianoche y miraba ahí a papá llorando, clamando, intercediendo ahí en la madrugada. Y aunque nunca ni preguntó, ni dijo nada, ni le dijeron nada, pero ese acto quedó implantado, quedó marcado en el corazón de aquel hijo, y ahora muchas veces se está reproduciendo. Y ahora el hijo dice: yo tengo que orar como mi padre oraba, yo tengo que interceder como mi madre lo hacía. Y ahora ella comienzan a hacerlo por aquel impacto que quedó grabado, que quedó marcado en sus vidas, en sus corazones, de aquel acto, de aquella obra, de aquella acción que miraron a través de papá o de mamá mientras que todavía estaba en vida. Amén, mis hermanos. Entonces nuestras obras típicamente se siguen reproduciendo aún después de que una persona haya partido de esta tierra. Se reproducen por medio de las personas que fueron generalmente impactadas o influenciadas por medio de aquellas obras, de aquellas acciones o de aquellas palabras. Entonces nosotros debemos entender el efecto que tienen nuestras obras, nuestras acciones y nuestras palabras, para que no las tomemos ligeramente. Las malas obras se reproducen, las buenas obras se reproducen y causan un impacto grandísimo, más de lo que muchas veces nos imaginamos. Y aún después de que haya muerto la persona, siguen todavía aquellas obras trabajando en favor de la persona o en contra de la persona. ¿Por qué digo en favor o en contra? En favor cuando fueron obras buenas, positivas, correctas, agradables a Dios. Pero en contra cuando son obras destructivas, de maldad que se hizo y que nunca se buscó corregir aquella maldad, nunca se buscó pedir un perdón, nunca se reconoció, nunca se arrepintió la persona y hizo aquel daño, y aquel daño se sigue perpetuando, se sigue multiplicando ahora en las personas que fueron impactadas e influenciadas por aquella mala obra. Comprendemos, hermanos. Avancemos en nuestro tema y veamos un pasaje más rápidamente. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí nos habla de la recompensa y la bendición que hay de recibir a un profeta, recibir a un justo, recibir a un discípulo y a un pequeñito que se le da un vaso de agua fría. Dice: de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Entonces habla de una recompensa por ser de bendición, dice, por recibir a un profeta, por recibir a un justo, por recibir a un discípulo o a un pequeñito. Pero en este caso igualmente hay una de las recompensas maravillosas que hay. No es solamente al recibir, sino al ganar. Al ganar, en este caso, cuando por ejemplo hablamos de las almas, que les hablamos de la palabra del Señor y nos ganamos una alma para el Señor. Un borrachito por ahí tirado en la calle, un drogadicto por ahí tirado en la calle, desahuciado, y le habla a usted de Cristo, y usted no mira que es algo desechado por la sociedad, sino mira que hay una alma preciosa en la cual Cristo puede hacer una maravilla, un milagro, lo cual Dios puede usar grandemente en esta tierra. Y aquel drogadicto, aquel borrachito, Dios lo puede levantar y Dios lo puede usar, como tantos siervos que han sido usados grandemente, que fueron levantados de la misma basura, del mismo muladar, pero que ahora son trofeos en las manos de Dios, que están sirviendo al Señor fielmente, grandemente, gloriosamente. Ahora se mira esa manera como Dios les usa de una manera sobrenatural. Entonces, mis hermanos, cuando usted se gana una alma, trabaja y le sirve al Señor y se gana una alma, esa obra de usted predicar el evangelio, de usted ganarse un alma para la gloria de Cristo, usted a lo mejor llega el momento que se lo lleve el Señor y se parte de esta tierra, pero esa persona sigue ganando almas, sigue predicando la palabra, sigue sirviendo al Señor, y ese trabajo que está haciendo esa persona será una bendición que de alguna forma usted
usted igualmente tiene una recompensa de parte de Dios, porque usted fue el instrumento que Dios usó para ganarse esa alma. Ciertamente la gloria es para el Señor, la honra es para el Señor, pero Dios trae recompensas hermosas por el trabajo de cada quien, por la obra que cada uno realiza en esta tierra para la gloria de su nombre. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa tarde. Uno puede haber partido de esta tierra ya, pero las almas que haya ganado pueden seguir trabajando, pueden seguir alcanzando más almas, pueden seguir predicando, y esa es la manera como nuestras obras siguen trabajando aún después de que nosotros ya no estemos en esta tierra. Seguimos con nuestro tema. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 10 y 11. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este pasaje nos habla de la eternidad. Nos habla de cuando estemos en la presencia de Dios, en este caso. Nos habla de los 24 ancianos. Y dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y luego agrega algo muy hermoso y dice: y echan sus coronas delante del trono. Echan sus coronas a los pies de Cristo, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando dice la palabra en este pasaje que echan sus coronas delante del trono, ¿qué es lo que representa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Echar nuestras coronas, o en este caso los 24 ancianos, echar sus coronas delante del Señor, a los pies del Señor, delante del trono, y adorar al que vive por los siglos y de los siglos. Aquí habla de los 24 ancianos, pero no solamente está o se va a cumplir este acto en los 24 ancianos, sino que también se va a cumplir en cada uno de los creyentes cuando estemos en la presencia de Dios. Va a haber un momento cuando todos vamos a echar nuestras coronas delante del Señor. Esas coronas que representan nuestras buenas obras, representan nuestros logros, nuestros triunfos, representan todo lo que hicimos en esta tierra bueno, representan cualquier cosa positiva o agradable a Dios que logramos hacer en esta tierra. Aquel logro, aquel triunfo, cuando estemos en la presencia de Dios, nadie va a decir: oh, yo, Pablo, evangelicé el mundo entero y qué grande soy yo y qué cosa tan especial hice. Nadie va a decir: oh, yo sané enfermos y levanté muertos, etcétera. No, todos esos logros, siempre todo el creyente va a tirarlos a los pies del Señor diciendo: digno eres tú, Señor, de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Lo que yo hice no lo hice porque yo era fuerte, sabio, bueno. Lo hice por la gracia de Dios. Lo hice porque tú me ayudaste, Señor. Lo hice porque tú, Señor, te plació usar mi vida para lograr hacer aquello, y por tu misericordia pude hacer aquello que logré hacer. Si fue el ser un buen padre, dejar un buen ejemplo, si fue el ser un buen esposo y marcar un fundamento sólido para los hijos, si fue el poder ganarme almas para la gloria del Señor, si fue restaurar hogares, familias, lo que haya sido, dice el Señor, todo esto van a ser coronas. Una corona en este caso representa un triunfo, un logro, algo hermoso que logramos hacer en esta tierra, y que ahora todo lo vamos a poner a los pies del Cordero de Dios, diciéndole: tú eres el único que merece la gloria, que merece la honra, que merece la alabanza, Señor. Entonces, esta es la entrega de nuestras obras a los pies de Cristo en la eternidad,
como una ofrenda de gratitud. La iglesia entregará, presentará sus obras, sus logros, sus triunfos como una ofrenda a los pies de Cristo. Será una ofrenda. No nos jactaremos de ello, no nos vanagloriamos de ello, sino que será una ofrenda a los pies del Cordero de Dios, que todos tiraremos, por así decirlo. Dice que ponen sus coronas a los pies del Cordero, o sea, delante del trono, a los pies del Cordero. Esta es una ofrenda de gratitud que se realizará en la eternidad. Entonces nuestras obras seguirán teniendo vida en la eternidad, seguirán teniendo un propósito y un cumplimiento en la eternidad. Las obras, repito, será lo que presentaremos como una ofrenda de gratitud delante de Dios al presentarnos delante de Él en la eternidad. Por eso dice un canto por ahí: Señor, pero no me dejes, pero no permites que llegue a tu gloria con mis manos vacías. No queremos llegar con las manos vacías. Es cierto, por gracia somos salvos, por gracia estamos en el camino del Señor. No merecemos, no somos buenos, no somos esto, no somos lo otro, pero debemos de proponernos y de anhelar llegar a la gloria de Dios con un regalo en nuestras manos para tirarlo a los pies de aquel que vive y reina para siempre, de aquel que es digno, de aquel que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Debemos de proponernos llegar a su gloria con algo hermoso que glorifique su nombre. Amén. Avanzamos en nuestro tema. Vayamos a la palabra, a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Este pasaje dice el apóstol: ahora hablamos no solamente de las buenas obras, sino de las malas obras. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál será el propósito de las malas obras? ¿Qué papel cumplirán y desarrollarán las malas obras en la eternidad? No solamente las buenas obras, como ya lo miramos, las buenas obras siguen trabajando en esta tierra por el hombre, por el creyente, por el justo, aún después de que ha partido con el Señor. Las buenas obras, como ya lo miramos, pueden seguir trabajando, ganando almas a través de una alma que tú te ganaste, y esta alma, aunque tú ya moriste, esta alma sigue predicando y ganando más almas, y aquella buena obra que hiciste sigue todavía haciendo lo mismo. O tú fuiste de bendición para levantar a alguien que estaba caído, que estaba desechado, que estaba desahuciado moralmente, emocionalmente, físicamente, de la manera que fuera, y aquel fue restaurado, y ahora aquel sirve para restaurar a muchos. Ahora aquel abrió un centro de rehabilitación y levanta y recoge a los drogadictos, a los perdidos, a los caídos. O abrió un orfanatorio y recoge a los niños, a los necesitados, y los busca ayudar y apoyar. Y tú fuiste el que lo ayudaste a levantarse a él, y ahora él, por agradecimiento, levanta a muchos. Las obras de aquel justo siguen trabajando para bien. Pero veamos lo que pasa cuando las obras de un hombre, de una mujer, no son buenas obras, sino malas obras. ¿Cuál es el riesgo y el peligro? ¿Y qué papel jugarán y desempeñarán en la eternidad estas obras? ¿Cómo se manifestarán? ¿Cómo hablarán? ¿Qué dirán? ¿Cuál papel desarrollarán en la eternidad estas malas obras? Primeramente, este pasaje dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Hablar de pecados es hablar de obras, de acciones, malas acciones. Esos son los pecados, malas acciones. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, algunas obras o pecados de hombres se manifiestan, se hacen visibles, se dan a conocer antes que estos mueran, antes que estos vengan a juicio. Se da a conocer aquellos pecados, se manifiestan, etcétera. Pero dice la palabra más: a otros se les descubren después. Más a otros se les descubren después. O sea, ¿qué quiere decir esto?
cuando dice que algunos, antes de que vengan a juicio, se les descubren, se hacen patentes aquellos pecados, aquellas malas obras. Pero algunos otros, dice, se les descubrirán después. O sea, ¿cuándo es ese después? Ese después es en la eternidad. Ese después es en el juicio, cuando estén delante de Dios. Si no se le descubrieron sus pecados en esta tierra, si en esta tierra él se creyó muy sabio, muy astuto, y dijo: yo voy a hacer las cosas de esta manera, me voy a esconder de esta manera, me voy a ocultar de esta forma, voy a mentir de esta manera, voy a engañar de esta manera, y a todos los voy a burlar y nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Voy a tener 2, 3 mujeres y mi esposa ni en cuenta que se va a dar, porque yo sé bien cómo hacerlo, yo sé bien cómo fingir, cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Y muchos hombres, dice, a muchos hombres se le van a descubrir sus pecados, sus malas obras, aún en esta tierra antes de que mueran. Pero aquel que se cree tan astuto y tan inteligente, que dice: yo me voy a salir con la mía, y yo voy a lograr hacer y deshacer tanta robo, maldad y tanta cosa, que no van a darse cuenta de lo que hice. Dice: no te preocupes, porque hay un momento donde no se escaparán de lo que es ser descubiertos. Y en este caso dice: a otros se les descubrirán después, esto es, en el juicio de Dios. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. O sea, se harán manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. O sea, las malas obras son las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. No pueden permanecer ocultas. Oiga bien, mi hermano, mi hermana. Primeramente veamos esto acerca de las obras, de las malas obras. Siempre las malas obras tendemos como seres humanos, aún entre la iglesia, aún entre los creyentes, tendemos a querer adornar, a cubrir con apariencia las malas obras. Queremos aparentar, queremos esconder las malas obras, queremos escondernos y aparentar que todo está bien, aparentar que estamos bien, aparentar que estamos haciendo lo correcto, cuando no estamos haciendo lo correcto, cuando estamos actuando mal, comportándonos mal, viviendo mal, etcétera, etcétera. Entonces dice Dios: hijo, no te engañes a ti mismo, porque a mí no me vas a engañar. Piensas que estás engañando al mundo entero, y el único que te estás engañando eres tú a ti mismo. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Uno es el que se engaña a sí mismo. Entonces veamos esto: que se descubran nuestras malas obras en esta tierra nos parece algo de lo más vergonzoso que podemos experimentar. Y muchas veces, cuando hay malas obras en nuestra vida, una de las cosas que aún hasta a Dios mismo le pedimos: Señor, por favor, que no se descubra mi mala obra. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué problema me voy a meter? ¿Sí me explico? Esa es la actitud típica del ser humano cuando hay malas obras en la vida del hombre, y cuando éstas se manifiestan y de una manera u otra se descubren y salen a luz, nos parece lo peor, nos parece vergonzoso, nos parece: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué permitiste que se descubriera aquello? ¿Por qué me hiciste pasar esta vergüenza? Etcétera. Y nos parece que es una cosa negativa el que se descubran nuestras obras, malas obras en esta tierra. Pero óigame bien, mi hermanito, el que se descubran nuestras malas obras en esta tierra no es algo negativo, no es una desventaja, es misericordia del Dios de los cielos, es amor del Dios de los cielos. El que se descubra, si Él descubre nuestras malas obras, es por amor a nosotros. Pero ¿por qué por amor, hermano? Mire la vergüenza que voy a pasar, mire el problema en el que me voy a meter, mire la situación que voy a atravesar. Pero cuando se descubre tu mala obra, a través de esa vergüenza, a través de ese proceso, a través de ese problema, es que muchas veces reflexionamos, volvemos en sí, corregimos nuestras malas acciones, y sobre todo tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de ponernos a cuentas con Dios, de cambiar, de mejorar y de no seguir en el mismo camino, en la misma mentira y en el mismo engaño, porque se ha dado cuenta que mientras sus malas obras no son confrontadas, tiene la propensidad de continuar en ellas.
mientras no hay consecuencias de sus malas obras, tenemos la tendencia a querer o a tender a seguir repitiéndolas. Mientras no me encuentran, sigo haciéndolo. Mientras no me agarran, sigo todavía haciéndolo. Mientras no se dan cuenta, yo sigo todavía. Sí, hasta que me confrontan, hasta que me agarran, hasta que sale a luz aquello, es donde entonces sí ya me detengo, ya cambia la cosa, ya es la confrontación que pone un alto a mis malas obras, a mis malas acciones. Por eso gracias a Dios, porque Él saca a luz las malas obras, aunque pasemos por un momento vergüenza, aunque pasemos por un momento un mal rato, aunque tengamos que enfrentar un problema. Pero por lo menos nuestras almas tienen esperanza. ¿Qué sucede cuando las malas obras no son confrontadas, no son descubiertas? Entonces lo que pasa es que serán descubiertas, como decía el apóstol, en la eternidad, en el juicio. Serán allá descubiertas. Y cuando son descubiertas en el juicio, ahí ya no hay esperanza. Ahí ya no serán descubiertas para decir: arrepiéntete, hijo mío. Cambia de vida, hija mía. Apártate de eso, hijo mío. Cambia tu vida. No sigas en esa práctica. No sigas con esa maldad. Ahí ya no será para eso. Ahí será para enjuiciarte. Y ahí será para decir: apártate de mí, hacedor de maldad, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso le digo, no veamos como algo negativo o desagradable el que nuestras malas obras salgan a luz. El que Dios las descubra no es desventaja, es ventaja. Humanamente lo mira uno como lo peor que le puede pasar. Humanamente lo mira uno como la vergüenza más grande. Pero es una bendición maravillosa cuando lo vemos de parte de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros no son descubiertas nuestras malas obras, sí evitamos una vergüenza en esta tierra, evitamos un trago amargo, evitamos un problema. Pero esas malas obras, lo más seguro es que seguiremos en ellas, es que seguiremos practicándolas. Porque repito, cuando el hombre no se descubre su mala obra, cuando el hombre no es confrontado con su mala obra, tiene la tendencia a continuar en ellas. Y un día va a morir, y un día lo va a sorprender la muerte. Y cuando la muerte lo sorprenda, entonces despertará en la eternidad, y ahí será donde ya no habrá oportunidad. Avancemos en nuestro tema. Mi hermano en cabina, si me da un poquito más de volumen en el micrófono, por favor. Lucas capítulo, o en el monitor mejor dicho. Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3. Veamos el pensamiento de Dios. Ahí estamos bien, mi hermano. Veamos el pensamiento de Dios con respecto a lo que es este punto que estamos hablando. El que sean descubiertas nuestras obras, nuestras malas obras en este caso. Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Esta es una promesa de parte de Dios. No es una posibilidad, sino una realidad certera y segura. El Señor les dice a sus discípulos: apártense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? El aparentar, el simplemente esconder, encubrir la maldad que hay en el corazón del hombre, que hay en la vida del hombre, las malas acciones, las malas obras, simplemente encubrirlas y de esta manera aparentar que todo está bien, aparentar que soy la mejor persona, aparentar que soy el mejor hijo, el mejor esposo, la mejor esposa, etcétera, cuando la realidad es otra. Entonces dice: guárdense de esa levadura, que es la hipocresía.
No busquen encubrir, esconder las malas obras, porque nunca serán libres de ellas. La única manera de ser libres de las malas obras no es escondiéndolas, encubriéndolas, justificándolas, excusándolas. De esa manera nunca vamos a ser libres de ellos. Todos los errores, pecados, faltas, malas obras que cometemos, siempre que nuestra actitud es esconderlas, justificarlas, excusarlas, nunca seremos libres de ellas. Seguiremos repitiéndolas, seguiremos haciéndolas. La única esperanza que tenemos de ser libres de las malas obras es trayéndolas a la luz de la palabra de Dios, de los pies de Cristo, de la sangre de Cristo, para que Él venga a tratar con lo que nosotros no podemos. Él arranque, Él limpie, Él cambie, Él perdone, Él haga la obra perfecta que nosotros no podemos hacer. Entonces dice el versículo 2: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. O sea, dice Dios, eventualmente todo va a ser manifiesto. Toda obra, buena o mala, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada oculto que no haya de saberse. Eventualmente todo se va a saber. Por tanto, dice el Señor, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, cuando dicen tinieblas, está refiriéndose a lo que hablamos, a lo que decimos a escondidas, en secreto, a lo que no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Te voy a contar esto, pero no digas a nadie, que nadie se dé cuenta de esto. Y con esto no estoy diciendo que usted debe de publicar toda su vida ni nada de eso, no. Pero delante de Dios sí debemos de acercarnos con un corazón abierto, como un libro abierto. Señor, mira mi vida, mira mi condición, mira mi situación y ayúdame con las malas obras. No quiero acercarme a ti y presentarte lo bonito mío y esconderte lo malo mío, porque esa es la hipocresía. Y esa es una tendencia en la gente que tiene una vida religiosa, no una relación genuina con Dios, sino una vida religiosa, que venimos delante de Dios y Señor, Dios mío, te alabo, te amo, te bendigo y te ofrezco esta alabanza y te ofrezco esto y te ofrezco esta oración y este ayuno y esta ofrenda y te ofrezco todo esto. Y son buenas las cosas que ofrecemos, pero lo malo lo escondemos. Lo malo no queremos hablar ni con Dios de ello. Nuestras malas obras, nuestro mal comportamiento, mejor lo justificamos, mejor lo excusamos, mejor lo escondemos y no lo traemos delante de Dios. Y Dios dice: hijo, te estás equivocando. Si algo me agrada que me presentes y me traigas, no es esa apariencia de buenas obras, sino quiero que me traigas la realidad de tus malas obras, para yo ayudarte, para yo restaurarte, para yo sanarte, para yo hacer un milagro en tu vida y darte la victoria en eso que te está destruyendo, en eso que te está apartando de mi camino. Entonces, cuando dice el versículo 3: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará desde las azoteas. Cuando uno lee así superficialmente este versículo, aparentara como si Dios se interesara en publicar todo lo malo que hemos hecho, en decir: yo voy a sacar a luz todo lo que has hecho. Pero no es de esa manera. O sea, el deseo de Dios y la intención de Dios no es necesariamente avergonzarnos. ¿Cuándo es que terminamos siendo avergonzados? Cuando no venimos delante de Dios voluntariamente a traer nuestras malas obras y a reconocer y arrepentirnos y a pedir perdón y apartarnos de Dios y a dejar que Dios trate con esa mala obra, esa mala acción, sino que lo que hacemos es esconder la mala obra, excusar la mala obra, justificar la mala obra. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice Dios: toda mala obra que no tratas correctamente delante de mi presencia, que no confiesas delante de mí correctamente, que no te humillas, que no te arrepientes, que no obras correctamente delante de mí por esa mala obra, y en vez de tomar el camino correcto, tomas el camino errado de esconder la mala obra, de excusar la mala obra, de justificar la mala obra, de aparentar que todo está bien cuando no todo está bien. Dice Dios: ahí lo que vas a cosechar es una de dos:
o ser avergonzado en esta tierra, porque va a brotar la maldad de esa mala obra. Va a brotar el fruto tarde o temprano de esa mala obra. Va a brotar la consecuencia de esa mala obra. Tu pecado te alcanzará si no tratas con él correctamente, si no lo traes a los pies de Cristo antes de que te alcance. El pecado nos persigue, las malas obras, la maldad, las consecuencias de nuestras malas obras nos persiguen como a Caín. Nos persiguen, y la única manera de ser libres de esa persecución que nos quiere avergonzar, que nos quiere destruir, que nos quiere dañar, es trayendo aquello a los pies de Cristo y tratando con ello a la manera de Dios, para ser libres realmente, para ser restaurados verdaderamente en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando aquí dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, no está diciendo: yo te voy a avergonzar de todo lo que has hecho malo, voy a sacar a la luz todos tus errores y tus defectos, todo ello lo voy a sacar a la luz. No es de esa manera. Eso lo hace Dios cuando primeramente nos da la oportunidad de arrepentirnos, de tratar con nuestras malas obras, de confesar nuestras malas obras, de apartarnos de nuestras malas obras. Y nosotros, en vez de tomar ese camino, seguimos escondiendo, encubriendo. Entonces es que vendrá la vergüenza en esta tierra y las consecuencias más desagradables. O peor tantito, si te logras salir con la tuya en esta tierra, de que no se descubra tu maldad, de que no se descubra tu pecado, de que no se descubra lo que has venido practicando, peor tantito, porque un día vas a despertar en la eternidad, y si no salió a luz acá, saldrá a luz allá, y de allá ya no hay escapatoria. De allá será para mal, de allá será para condenación. Por eso es mejor que, aunque acá, repito, pasemos un trago amargo, una vergüenza quizás por un momento, pero es mejor para tratar correctamente con aquello, ser libres, ser restaurados, y de esta manera poder tener un futuro en esta tierra y un futuro en la eternidad para la gloria de nuestro Dios. Entonces, la pregunta no es si saldrán o no saldrán las malas obras, si saldrán a luz. Las malas obras que ocultamos y que escondemos y que excusamos y que justificamos. No es si saldrán o no saldrán, sino es cuándo saldrán. Si saldrán en este tiempo avergonzándote y trayéndote a mayores consecuencias, porque te avergüenzan mayor y traen mayor consecuencias cuando tienes que ser descubierto a la fuerza, que cuando voluntariamente tú vienes y dices primeramente delante de Dios: Señor, ayúdame, perdóname, reconozco, me arrepiento y me quiero apartar de esto. Y si ofendí a alguien, voy a reconocer de aquel alguien o de aquella alguien mi maldad, mi pecado, y perdóname, Señor, y ayúdame. Esa es la mejor esperanza y oportunidad de ser restaurados, sufriendo las menores pérdidas posibles, las menores pérdidas posibles. Pero una persona que la única manera como va a reconocer es realmente a la fuerza, donde se le tiene que a la fuerza comprobar y mostrar, y se niega y se niega y se niega, y hasta que de a tiro ya se le agarra de a tiro, como se dice, con las manos en la masa, que ya no tiene para dónde hacerse. Entonces ya no le queda otra más de reconocer. Esa forma de reconocer no trae bendición, hermanos, no trae la restauración real, porque Dios, cuando haces algo a la fuerza, forzadamente, es porque no hay un arrepentimiento, es porque no hay un reconocimiento, es porque no hay realmente reflexión de la maldad que estás haciendo. Tú querías seguir ocultándose, querías aferrándote a la mentira, al engaño, a la maldad, y nunca querías venir a la luz. Y esas malas obras, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, porque Juan capítulo 3 versículo 17 en adelante dice: y esta es la condenación que viene al mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo, dice, huye de la luz, porque no quiere que sea descubierta sus malas obras, y se esconde en las tinieblas. Pero aquel que hace lo bueno, corre a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz, en verdad, en agrado de Dios, en justicia de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, nuestras malas obras siempre saldrán a luz. La pregunta es ¿cuándo? Si salen voluntariamente, cuando tú tratas con ellas reconociendo en una reflexión de arrepentimiento, volviéndote a Dios y reconociendo que es siempre la mejor manera delante de Dios y delante de los hombres. O te aferrarás a esconder aquello, arriesgándote a que se te descubra en esta tierra, pero ya pasando una vergüenza peor y consecuencias peores, porque nadie te cree, porque no reconoces, no aceptas, sino que a la fuerza se te tiene que, de alguna manera, hacer que reconozcas aquello. O peor tantito, como estamos diciendo, que en la eternidad se descubra aquella mala obra. Si es en la eternidad, ahí sí es lo peor y lo más terrible. Humanamente cualquiera diría, eso es lo mejor. Viví en esta vida, hice lo que quise, hice y deshice, me salí con la mía y me morí y nadie se dio cuenta. Qué terrible, qué engaño tan terrible el de tal persona, pensando que se salió con la suya, sin saber que cuando dé el paso a la eternidad, abriendo sus ojos en la eternidad, todas esas malas obras saldrán a luz, gritarán, hablarán, lo condenarán de una manera terrible, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso no pensemos que nuestras malas obras no van a salir a luz. O salen a luz porque tú las confiesas y tratas con ellas delante de Dios, o salen a luz porque te avergüenzan, porque ya se manifestó el fruto de esas malas obras en esta tierra, o salen a luz en el juicio final, cuando estés delante de Dios. Entonces no hay escapatoria. ¿Por qué esperar hasta el final a que salgan allá y nos condenen nuestras malas obras? ¿Por qué esperar hasta que nos forcen a reconocer y nos avergüencen nuestras malas obras? ¿Por qué no mejor correr a la sangre de Jesús, al que perdona, al que restaura, al que ayuda, al que sana, al que liberta, al que está ahí para solucionar nuestro problema de malas obras, aún antes de que sea demasiado tarde, antes de que vengan consecuencias peores o terribles? Avancemos en nuestro tema y veamos lo siguiente. También las malas obras harán eco en nuestra mente, atormentando por una eternidad. Veamos un ejemplo de esto, lo que sucederá, cómo nuestras malas obras, las malas obras de aquella persona, no solamente que saldrán al ser juzgado en el juicio, sino veamos qué dice la palabra. Marcos capítulo 9, versículo 42 en adelante, veamos qué dice la palabra. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida coja que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué significa todo esto que nos muestra la palabra en este pasaje? El versículo 44 dice, ¿verdad? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sigue diciéndolo una vez más, ¿verdad? Está hablándonos de apartarnos, de cortar las malas obras antes de que éstas nos lleven a juicio delante de Dios, ¿verdad? De hacer tropezar a un pequeño como cualquier otra mala obra. Y dice el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces está hablando de cortar la mano. ¿De qué está hablando? De literalmente agarra un cuchillo cuando llegues a la casa y métele corte a la mano, ¿verdad? No literalmente, ¿verdad? No quiero que lleguen el próximo domingo, mañana ya sin una mano, sino que está hablando la mano
habla de las acciones, obviamente, que realizamos con nuestras manos, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que tocamos, lo que hacemos con nuestras manos, si usted quiere. Generalmente, ¿verdad? Tres de las cosas más particulares que nuestro cuerpo extiende o usa para poder hacer cosas es las manos, para poder hacer, los pies para poder caminar o ir o llegar a un lugar, y los ojos para poder mirar. Y es de lo que más habla la palabra. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor es que entres a la vida eterna, ¿verdad? Tuerto o manco o cojo, que al infierno de fuego te vayas enterito. Entonces, ¿de qué te sirve haber dicho: no me privé de agarrar lo ajeno, de robar, de hacer lo que no debía, de pegar, de golpear, de insultar, de maltratar con mi boca? O sea, no me detuve de aquello. Tuve la satisfacción de hacer lo que quería, pero eso me va a llevar al infierno. En vez de cortar aquello para poder entrar a la gloria de Dios, dice el Señor. Entonces nos habla de cortar, no cortar los miembros del cuerpo, sino cortar nuestras malas obras. Cortar lo malo que hacemos con nuestras manos, cortar nuestro mal caminar a donde vamos con nuestros pies, cortar lo que miramos, lo malo que miramos con nuestros ojos, cortar lo malo que oímos con nuestro oído, lo malo que hablamos con nuestra boca, cortar lo que tengamos que cortar, dice el Señor. Aunque te duela, aunque te guste aquello, mejor córtalo para que te vayas a la gloria de Dios, a la vida eterna. Aunque no pruebes de eso, pero vas a tener mayor recompensa, vas a tener mayor bendición, aleluya. Pero el punto fundamental es el versículo 44, que dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sigue diciendo, ¿verdad? El versículo 45 habla del pie, que si te es ocasión de caer, córtalo también. Y habla de lo mismo, porque es mejor que entres a la vida cojo, que teniendo 2 pies seas echado al infierno, al fuego que no puede apagarse. Y vuelve a repetir: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego habla del ojo: y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Donde el fuego de ellos no muere, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces nos está hablando de cortar la mano, el pie, el ojo, y podemos agregarle, repito, cortar lo que hablamos, lo malo que hablamos, lo malo que oímos, etcétera, etcétera. Pero dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo repite 3 veces repetidamente de esta manera. Este gusano es el tormento del alma. Es lo que atormentará el alma, o mejor dicho, es uno de los tormentos, porque no es el único. Pero este gusano no es un gusano del cuerpo, sino es el gusano del alma. ¿Cómo el gusano del alma, hermano? El cuerpo, sabemos que cuando una persona muere, el cuerpo se queda en la sepultura y, según dice la palabra, se convierte en polvo, porque polvo somos, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Entonces el cuerpo se entra en putrificación, ¿verdad? Se corrompe y los gusanos literalmente se comen el cuerpo de toda persona. Pero allí estamos hablando literalmente de los gusanos literales que comen el cuerpo. Pero el alma no queda en ese ataúd, no queda en esa sepultura. El alma no queda ahí donde esté ese cuerpo, ¿verdad? Porque de otra manera, pues sencillo, ¿para qué lo ponemos en la sepultura? Hagamos lo que los egipcios: embalsamemos a aquella persona, momifiquémosla, para que de alguna manera su cuerpo no se corrompa. Congelémosla en este tiempo que está más fácil la tecnología, ¿verdad? Como algunos famosos que de alguna manera dicen: me voy a morir, cuando me muera que me congelen, para que cuando avance la tecnología me vuelvan a revivir. Están soñando, van a revivir, pero en el infierno, si no han creído en Cristo. Solamente en Cristo hay esperanza de vida, hay esperanza de salvación, hay esperanza real para el hombre, para la mujer que ha creído en Cristo. Entonces, este gusano del que habla la palabra no es el gusano del cuerpo, porque ese gusano se va a comer a buenos y a malos. Ese gusano se va a comer a justos y a injustos.
¿Sí me explico? O sea, el único cuerpo que no fue tocado fue el del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque escrito está: tu cuerpo no verá corrupción. Entonces Él no pasó por ese proceso de corrupción, porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Claro, algunas otras excepciones que hubo, como por ejemplo Elías, que fue arrebatado, llevado en un carro de fuego, o Enoc, que fue llevado con Dios. Dios se lo llevó porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pues esos casos igual no miraron corrupción. Igual la iglesia que sea arrebatada, que esté viva cuando Cristo venga, tampoco verá corrupción. Qué dicha tan gloriosa, amén. No mirar la muerte, no pisar la muerte, no mirar corrupción, sino transformados y arrebatados a la misma gloria de Dios. Un privilegio maravilloso para aquel remanente, para aquella iglesia que esté en el último tiempo cuando Cristo venga, que muy bien podemos ser nosotros. O sea, hablo de la iglesia de este tiempo porque todas las profecías están prácticamente cumplidas y solamente se espera que venga el Señor a levantar a su iglesia. Entonces veamos esto. Entonces el gusano literal, ese gusano se come a todo el que muere, bueno, malo, justo o injusto, a todos por igual se lo come. Pero en este caso no está hablando del tormento de un gusano literal, sino del tormento de un gusano del alma. El cuerpo, la muerte significa separación del cuerpo y del alma. El cuerpo queda inerto allí en la sepultura y el alma se desprende, y por eso se dice murió. Cuando se dice murió, lo que podríamos decir de otra manera es simplemente se desprendió su alma, se separó del cuerpo el alma, y entonces a eso se le llama muerte. Muerte es separación. Muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Cuando se separa por el pecado Dios del hombre, ahí esa es la muerte espiritual. Y la muerte eterna es la condenación eterna. Cuando el hombre es lanzado al lago de fuego, esa es la muerte eterna, por una eternidad separado de Dios. Entonces separación es muerte. Separación del alma y del cuerpo es muerte física. Separación de Dios y del hombre es muerte espiritual. Separación eterna entre Dios y el hombre en la condenación eterna es muerte eterna. Entonces en este caso no estamos hablando de la muerte del cuerpo, o sea del gusano que se come el cuerpo, sino del gusano que atormenta al alma por una eternidad. ¿Cuál es ese gusano? Por medio, ¿cómo será que este gusano atormentará el alma? Por medio de la conciencia, la memoria o el razonamiento, por una eternidad. Veamos lo que dice la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, todas esas obras escondidas, todas esas obras ocultas, todos esos pecados ocultos que nunca se trataron correctamente y que aparentemente la persona se salió con la suya, que aparentemente el hombre, la mujer, no sé, se burló de los demás y se salió con la suya y no hubo consecuencias en esta tierra, pero las habrá en la eternidad. Dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ahí los secretos saldrán. Los secretos serán juzgados los hombres por los secretos que hay en ellos. La amenaza más grande para los hombres serán los secretos que hay en ellos. No será lo que hiciste que salió a la luz y que trataste correctamente. Esa no será la amenaza más grande. La amenaza más grande serán los secretos de los hombres. Lo que no tratamos correctamente, lo que no enfrentamos, lo que escondimos, lo que ocultamos, lo que justificamos, lo que excusamos.
y no lo tratamos correctamente. Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles es la palabra clave, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, en aquel día habrá acusación, te acusará o te defenderá tu conciencia y tu razonamiento de acuerdo a lo que hiciste, tus acciones, cómo trataste con ellas, tus obras. Tus buenas obras, gloria a Dios, serán una bendición. Tus malas obras, nadie es perfecto. Nadie puede decir, yo nunca cometí una mala obra, hermano, yo me porté perfectamente bien. No, nadie puede decir eso. El problema, la amenaza no es que hayamos fallado en una área o en algún momento o de alguna manera. Ese no es el problema. Todos fallamos de una o de otra manera, en un momento o en otro, en una área o en otra, porque perfecto no hay uno que yo conozca todavía, solamente Cristo. Pero el problema no es solamente las faltas, los errores, sino el problema es cómo tratamos con aquello, qué hicimos con aquello, cómo enfrentamos aquello, de la manera correcta o de la manera errada. Ahí vendrá la acusación o ahí vendrá la defensa hacia ti. O sea, la defensa vendrá si viene la acusación de que tú hiciste esto malo, pero vendrá la defensa diciendo, sí, pero él se arrepintió, se confesó delante de Dios, se humilló, pidió perdón y fue perdonado, restaurado y bendecido. Así que eso no tiene parte en su vida. Él entra a la gloria de Dios. Ahí entrará la misma conciencia, justificando o defendiendo de acuerdo a lo que es cómo tratamos con las malas obras que hicimos con ellas, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces miramos que realmente hay un gusano que va a atormentar, y se lo pongo de esta manera: ese gusano que atormenta el alma va a ser esa palabra, ese recuerdo, va a ser ese razonamiento, ese entendimiento, esa conciencia, la palabra que usted quiere usar, ¿verdad? Diciéndole, tuviste esa oportunidad, oíste la palabra, te hablaron, te dijeron que te apartaras, que no hicieras eso, pero te creíste muy sabio, pero creíste que te ibas a salir con la tuya y tomaste el mal camino. Mira ahora la consecuencia. Habrá un tormento terrible. Ese es uno de los tormentos que habrá. No es el único tormento, porque habla del gusano que nunca muere y habla del fuego que nunca se apaga. O sea, son diferentes aspectos de tormento en lo que habrá en ese lugar, ¿verdad? Pero uno de ellos es el gusano que no muere. Y repito, ese gusano, el alma no es el cuerpo. O sea, el cuerpo queda en la tumba. El cuerpo se lo comen los gusanos, por así decirlo. El cuerpo ya está ahí putrificado, etcétera, o ya son los puros huesos. Llega un momento después de muchos años que ya son los puros huesos, ya ni gusanos hay, ¿verdad? Si usted abre un fétro, ¿verdad? Una persona que murió y hace ya, no sé, 100 años, 200 años, 500 años, ¿usted cree que va a encontrar gusanos ahí comiendo algo? No va a encontrar nada, ¿verdad? Va a encontrar solamente los puros huesitos y algunos, por así decirlo. No va a encontrar ya carne ni nada, menos gusanos. Entonces, cuando hablamos del gusano que nunca muere, ¿verdad? Estamos hablando del gusano del alma, el gusano que nunca muere, porque es lo que nos dice la palabra, del gusano de ellos que no muere. Este es un gusano que no muere. No es un gusano de carne literal, terrenal, como el que come el cuerpo, sino es un gusano que nunca muere, que atormenta el alma. Y uno de estas creencias que se entiende que es precisamente ese remordimiento de conciencia, esa acusación del razonamiento, del entendimiento, la memoria de las 1000 oportunidades que tuvimos, de los montones de veces que Dios nos habló, resonarán en nuestra mente. Tuviste la oportunidad, se te predicó, se te habló, tuviste tiempo, lo despreciaste, lo rechazaste, no quisiste darle oportunidad a Dios, y ahora estas son las consecuencias. Ese es el gusano que nunca muere, una acusación, un remordimiento terrible, espantoso en el alma por una eternidad.
que tendrá el hombre, especialmente todo aquel que tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y no lo recibió. Por eso dice la palabra: hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable de parte de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, abre tu corazón al Señor y deja que Él obre en tu vida. Y entrega tu corazón y entrega tu vida al Señor. Tus buenas obras van a ser trofeos, coronas que tirarás a los pies de Jesús en agradecimiento por lo que Él hizo por ti. Le darás la gloria y la honra, y esas coronas, esas buenas obras, esos logros, todo lo bueno que hiciste será lo bueno, serán las coronas que tirarás delante del Señor. Pero las malas obras, hablando del que se pierde, hablando del que no trató con esas malas obras correctamente y termina perdiéndose, las malas obras serán el gusano que nunca muere, serán el redargüimiento, serán la acusación, serán el tormento mental y emocional del cual no podrá escapar por una eternidad. Un gusano que nunca muere y un fuego que nunca se apaga. Pongámonos de pie en esta tarde. Dios trata con todos de una forma o de otra. Solo Él sabe cómo trata, cuándo trata, de qué manera trata. Pero créeme que uno lo sabe. Tú lo sabes, yo lo sé. Cuando Dios nos habla, cuando Dios trata con nosotros en una área. Y la decisión es de nosotros, de obedecer o no obedecer, rebelarnos o rendirnos delante del Señor, ocultar nuestras malas obras o traerlas delante de Jesús para que Él nos libre de ellas, nos cambie, nos transforme. Sí, Señor. Tú el alfarero,